Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este Trentán especial Montse. Montse, bienvenida. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Montse, sitúanos un poquito quién eres, dónde vives. Soy Montse, aunque nací y crecí en Galicia, en La Coruña, vivo en Madrid desde hace 17 años. Montse, cuéntanos un poquito si conocías al Señor, si tu vida había sido católica, si eras, no sé, tu familia, por ejemplo. Crecí en una familia católica practicante. Éramos dos hermanas y las dos fuimos a un colegio de religiosas desde los 4 años hasta los 17, hasta que acabamos el bachiller. Fue una infancia muy bonita, tenemos muy buenos recuerdos de las hermanas y aparte de enseñarnos lo que es la materia, las diferentes asignaturas, nos enseñaron a querer y a conocer a Jesús y a María. ¿En ese tiempo de colegio te alejaste de Dios? No, el tiempo que estuve en el colegio estuve siempre muy cerca del Señor, lo teníamos presente, todos los días rezábamos, antes de cada clase rezábamos nuestras oraciones, siempre estuvo muy presente el Señor todos los viernes, primeros viernes teníamos misa, con la comunión, la confesión, o sea, que eran hábitos demasiado buenos, que luego eché en falta más adelante. Luego cuando me voy a la universidad, sí, sigo practicando, me voy a estudiar a una ciudad fuera, sigo practicando la religión, vamos, pero ya un poquito más suave, un poquito no tan intensa como cuando iba al colegio. Por los domingos iba a misa, recibía los sacramentos y poco más. ¿Y cuándo comienzas a alejarte de Dios? Pues es cuando me voy a vivir al extranjero, a acabar los estudios a Francia, y ahí había muy poquitos sacerdotes, iglesias también pocas, no era como yo estaba acostumbrada aquí en Madrid o en Galicia, y entonces la misa de los domingos, la que me correspondía a mí cerca, eran los sábados a las 4:30 de la tarde. Al principio pues sí que iba, pero llegó un momento en que hasta el horario no me venía bien, entonces dejé de ir a misa y de recibir los sacramentos. En ese momento también dejé de rezar un poquito, o sea, apenas rezaba, las amistades que tenía eran totalmente ateas y todo esto hizo también que yo me empezase a sentir poquito a poco un poco más triste, que al principio dijo, es que estoy lejos de mi casa, a lo mejor es eso, pero no, la tristeza venía porque estaba alejada del Señor. No recibir los sacramentos, no rezar, se veía hasta en el trabajo que la forma de trabajar era como muy superficial. Vamos, que fue la época peor de mi vida, donde encontré la tristeza realmente. ¿Eras consciente de esas consecuencias? No, yo al principio le echaba la culpa a eso, bueno, estoy en un país extranjero, a mi familia y a mis amigos de toda la vida los veo menos, y echaba la culpa a eso. Yo después fue con el tiempo cuando me di cuenta de que realmente lo que faltaba en mi vida era lo principal, que era la fe, el Señor, la Virgen, que yo la Virgen pues la tenía siempre muy presente y de repente pues no. Pero en aquel momento tampoco me estaba dando cuenta de que me estaba alejando, es decir, era como que yo era una más de la gente con la que me relacionaba. ¿Cómo va evolucionando tu vida? Bueno, luego cuando estoy allí, bueno, me caso y cuando decidimos tener familia, pues ya decimos, venga, ¿dónde vamos a estar viviendo? ¿En Madrid? En España o en Francia. Entonces decidimos que nos queremos venir para España.
Al principio, bueno, pues llegamos a España, nos acomodamos, siempre estuvimos ya directamente en la zona de Madrid y llegan los niños. Y con la llegada de los niños, a mí ahí sí que se me empieza a despertar un poco otra vez el tema de la fe, quizá a lo mejor porque con el primer hijo pues lo bautizamos, no lo bautizamos, ¿qué hacemos? Entonces ahí se me empieza otra vez a remover algo dentro. Entonces, bueno, pues eso, primero el bautizo del niño, luego el bautizo del otro niño, yo empecé a retomar otra vez los sacramentos, iba a misa todos los domingos, me confesaba, comulgaba, intentaba explicarle a mis hijos todo lo relacionado con la fe, con lo poco que yo sabía, y la verdad es que poco a poco fui metiéndome en la dinámica que había perdido en su día. Pero el boom principal fue con la llegada de los siervos aquí a las parroquias. ¿Quiénes son los siervos? Los siervos del Hogar de la Madre. Llegaron aquí, de repente la Eucaristía, todo lo que hacían empezaba a recordárseme un poco todo a lo que yo había vivido de niña. Entonces, pues eso, volví otra vez a retomar todos los sacramentos. Empecé a ser catequista, que antes era catequista en mi edad joven, era catequista, pero también cuando me fui al extranjero lo había dejado. Había un montón de actividades para los chicos con ellos que se lo pasaban en grande. Entonces en ese momento fue cuando yo empecé a retomar otra vez y a encontrarme con el Señor. ¿Hay algún tipo de momento, circunstancia que digas, jo, pues aquí, fíjate, aquí fue donde vi? Es que fue como muy despacio, porque primero fueron las homilías en la misa, que muchas veces yo decía, me están hablando a mí directamente. Entonces, cosas que te hacían recapacitar muchísimo. Primero en las homilías, luego la forma de rezar, la forma de querer a Jesús, a nuestra Madre, de tenerla en el medio como lo más grande del mundo. Todo eso me hacía volver a vivir lo que yo había vivido con anterioridad cuando estaba en el colegio. Entonces supe en aquel momento que lo que era un regalo que nuestra Madre me estaba haciendo a mí otra vez para volver a vivir en la fe. De hecho, mi carácter cambió, muchísima paz, a la hora de trabajar también distinto, a la hora de educar a los niños, o sea, cambió muchísimo todo. ¿Cómo cambió la relación, pero sobre todo en concreto la relación con la Eucaristía? Bueno, eso es que ha pasado otra cosa entre tanto, no hace mucho, hace un par de años, en el mes de mayo yo me caí de un caballo y tuve que estar inmovilizada, me rompí la pelvis y tuve que estar inmovilizada pues varios meses. Yo hasta ese momento pensé que yo vivía, que vivía muy bien mi fe, que todo era perfecto, pero me di cuenta después de que no, para nada. En primer lugar, yo era una persona que lo tenía todo planificado. Yo de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora lo otro, la hora del Señor era la hora del Señor, estaba todo planificado. Y esto fue el 24 de mayo y yo el 10 de junio tenía un examen del trabajo bastante importante y no podía ir a hacer el examen porque ni en silla de ruedas ni nada, no me dejaban moverme. Entonces moví Roma con Santiago, llamé a los médicos para que me diesen una autorización para ir a hacer el examen que yo había preparado y quería sacármelo en ese momento como el resto de mis compañeros y me dijeron que no, que era imposible porque era algo que arriesgaba mi salud y que no me iban a autorizar una cosa así. Entonces ahí hubo un par de días que yo no sé, yo creo que me peleaba conmigo misma. ¿O con el Señor? No, me peleaba conmigo, ¿cómo puede ser esto? Porque también he de decir que yo siempre fui muy mimada por el Señor. Desde niña me sentí súper protegida por Él. Yo notaba mucho su presencia, que me cuidaba, que
que a veces me avisaba de peligros. O sea, yo al Señor lo tuve siempre muy presente, mismo en el tiempo que no estuve cerca de Él, yo a Él sí lo sentía. Y con esto pues me enfadé muchísimo conmigo, diciéndome, pero ¿cómo te pudo haber pasado esto? ¿A quién se le ocurre? No sé qué, bueno, en fin, que estaba muy enfadada y un sacerdote me dijo que en estos momentos no era un castigo, porque yo pensé, esto o es cosa del demonio o es un castigo que me manda el Señor por algo. Y el sacerdote me dijo que dependía mucho de cómo yo viviera en mi enfermedad. Podía ser un castigo o podía ser un don, que depende cómo yo lo viviese es lo que iba a ser. Entonces, esas palabras como que me rondaron los primeros días mucho en la cabeza. Es verdad que tenía muchísimo tiempo, entonces podía hacer muchas lecturas espirituales, dedicar tiempo a la oración, y poco a poco me fui dando cuenta de que el Señor, al yo pararme, lo que quería era que pusiese un punto de inflexión en mi vida, que pusiese en una balanza lo que estaba bien y lo que estaba mal, y las cosas que tenía que cambiar. Y nada, una de las cosas que tenía que cambiar, que para mí no existía, era la providencia. Yo todo estaba en mis manos, no estaba nada en manos del Señor, el Señor me protegía y lo demás, todo corría de mi cuenta. Y me di cuenta de que no, que el Señor a veces nos enseña caminos que no son los nuestros, pero que son los correctos. Entonces, nada, cogí y empecé a reflexionar un poco y decir, pues es que tengo que empezar a poner en una balanza lo bueno que hago en mi vida y lo malo que hago en mi vida. Otro de la suerte que tuve fue que ni un solo día me faltó la comunión. ¿Y eso? Pero vaya regalo, ¿no? Fue un regalo, sí. El padre Juan siempre me dijo no me preocupase, que iba a tener la comunión todos los días para tener esa fortaleza y poder aguantar la enfermedad, y que siempre vendría un sacerdote a darme la comunión. Pero tú ya eras de misa diaria, ¿no? No, yo de domingos y fiestas de guardar. Nada más, rosario sí que lo rezábamos de vez en cuando, pero no era de misa diaria. Vale, entonces fue el padre Juan quien se dio cuenta de tu necesidad. Eso es. Entonces, no, de hecho yo pensé que lo estaba haciendo todo muy bien, como yo tenía mi hora reservada para el Señor los domingos, las catequesis de los niños, yo pensé que estaba todo perfectamente. Y no, me di cuenta de que no era lo que estaba haciendo no era lo correcto. En primer lugar, pues eso, intentar dirigir yo mi vida, que yo no era nadie para dirigir mi vida. Luego la palabra providencia en mi vocabulario no existía. Y al traerme la comunión todos los días, fue empezar a traerme la comunión y empecé a sentir una paz increíble, una paz. Bueno, yo creo que nunca pequé tanto en mi vida como encerrada en una habitación, porque claro, se te pasan 50.000 cosas por la cabeza, pero fue empezar a recibir la comunión y poquito a poco ir dándome cuenta de lo que había hecho mal con anterioridad. Y siempre deseaba, o sea, miraba el reloj a ver cuándo me iban a traer la comunión, porque yo necesitaba ese momento de comunión. Yo sin esa comunión no me podía dormir después. Y esa fue una de las suertes que tuve muy grande, muy grande. Después estuve como 3 meses así sin poder moverme, y un día pues una amiga me dijo, mira, te vamos a bajar despacito. Me hacían unas pruebas cada 10-15 días para ver si se había soldado la pelvis o no, y cuando ya me dijeron que ya estaba mejor, pues una amiga me dijo, mira, te voy a llevar a misa, era un día de la semana. Y bueno, yo contentísima, yo, vamos, feliz de la vida. Fue entrar en la iglesia y nunca voy a olvidar ese momento, porque me pareció la iglesia más bonita del mundo. El sagrario brillaba una barbaridad. Creo que era como que estaba haciendo la primera comunión. Creo que, no me recuerdo, no tengo muchos recuerdos de mi primera comunión, pero de ese día no se me va a olvidar nunca. Viví la misa, o sea, absorbí cada palabra de cada oración. Fue un día, bueno, estupendo. Yo tenía una sonrisa de oreja a oreja, que yo creo que esa sonrisa me duró un montón de tiempo. Porque es verdad, o sea,
nunca he vivido una misa como ese día, cuando volví a poder pisar una iglesia. Aquí tenía la comunión, es verdad, me daba muchísima paz, pero el poder ir a una misa era el mejor regalo. Claro, que luego tuvieron que aguantarme y que yo después decía, ¿cuándo me vais a volver a llevar? Porque claro, yo quería ir a misa. Y bueno, viví yo creo que ese accidente que tuvo fue muy importante, porque yo ahí me di cuenta de quién era y lo que el Señor quería realmente de mí. Entonces, todos los esquemas abajo y bueno, después de rezarlo y meditarlo, me di cuenta de que no era una buena cristiana. Y nada, lo único que cuando después me pasa la enfermedad, bueno, también otra de las cosas que pude meditar era mi papel como madre, porque yo también pensé que lo estaba haciendo muy bien, pero también me di cuenta de que primero estaba el trabajo y luego estaban mis hijos, que no me comportaba como una buena madre ni como una buena esposa, que mis hijos no me tenían ahí para todo, era primero el trabajo y luego ellos. Entonces ahí sí que fue un poco doloroso, porque bueno, vi en qué momentos he fallado de mi vida a mis hijos y bueno, intentar solucionarlo, aunque hay épocas de la vida que ya no van a volver a pasar, pero bueno, que intentar solucionarlo. Para mí fue como si todo ese tiempo fue como si estuviese recordando toda mi vida desde el principio, en qué cosas había hecho bien, qué cosas había hecho mal y eso. El Señor te hizo ver las deficiencias que tenías no solamente en tu vida espiritual, sino también en tu vocación como madre y esposa, ¿no? Sí, pero además y una forma de ver las cosas totalmente distinta, porque había cosas que yo creí que estaba haciendo bien. Nadie me dijo que las estaba haciendo mal, nadie. Y de repente pues el Señor te habla y te dice todo lo que quiere de ti y lo que estás haciendo mal. Yo creo que el Señor te hablaba así, pero porque había buena intención en ti. Había buena intención en el ritmo que llevamos de vida. Es verdad que no te paras nunca a pensar nunca las cosas, porque piensas que lo haces bien, cumplo con mi trabajo, los horarios, a mis hijos no les falta nada, y vamos tan rápido en la vida que no hay ese momento de pararse a pensar. Entonces yo creo que el Señor me paró, me dijo, sí, vas a parar, pero vas a pensar. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, y ahí me paró. Yo al principio no lo entendía, yo lo veía como un castigo, lo veía como que el demonio, porque yo decía, si me estoy acercando, Señor, a ti, ¿por qué me haces esto? Digo, a lo mejor es el demonio que no quiere que me acerque al Señor. O sea, yo al principio no veía nada, era un enfado, pero no veía el porqué de las cosas. Y luego, claro, con el tiempo sí me di cuenta, me pasó un poco como a San Pablo con el caballo. A ver, yo creo que el Señor como que te preparó primero, porque si no yo creo que luego como que no lo hubieses entendido, ¿no? No, claro, yo no hubiese entendido nada, todo hubiese sido como yo lo estaba haciendo, yo creí que yo lo estaba haciendo bien, entonces no tenía nada que cambiar, yo tenía mi tiempo para el Señor, no tenía que cambiar nada. Y ahí sí fue un poco también doloroso en el sentido en que te das cuenta de que hay muchas cosas que has hecho mal y que ya no, o sea, las puedes volver a hacerlas bien, pero ya no en los mismos momentos, porque tus hijos ya no tienen un año, tus hijos ya no tienen unas necesidades que tuvieron hace tiempo. Pero bueno, fue doloroso, pero yo creo que a tiempo se pudo solucionar más o menos. ¿Cómo es ahora tu vida? Ahora, ¿cómo es mi vida? Pues mi vida es que ya no puedo faltar a la misa un solo día, tengo que comulgar todos los días, si no, pues me pongo malísima, o sea, no puedo, o sea, es la misa todos los días. Si puedo hacer oración por las mañanas, también ir a la oración, y en cada momento que tengo del día que tengo así tranquilo, que no, siempre el Señor siempre viene a mi mente y en mi corazón, vamos. Yo creo que ya no podría vivir sin la Eucaristía. Cuando estuvimos confinados, aquí tuvimos la suerte de tener Eucaristía todos los días, que éramos 2 personas en la misa,
sabía que, vamos, y yo creo que pasé bien esa época por el tema de la comunión y el Señor. Ahora es el centro de mi vida y luego todo lo demás va alrededor. No es una pieza como tenía antes. Me tomo las cosas de otra manera, mucho más tranquilamente. Cuando me pasa algo, Señor, eres tú que lo haces, sabrás por qué lo haces. Y ya no... la vida la veo de otra manera, totalmente diferente. ¿La gente que te rodeaba y que te rodea percibe ese cambio que ha dado Dios en ti? Sí, los primeros en verlo fueron mis hijos, que me dijeron que había un antes del hogar de la madre y un después del hogar de la madre, porque claro, el Señor y nuestra madre estaban delante de todas las cosas, entonces fueron los primeros que se dieron cuenta. Luego, en la hora del trabajo también, en el trabajo me notaron con muchísima más paz, más tranquilidad. No sabían si era resignación a veces, pero bueno, yo sabía lo que era, porque bueno, en el trabajo hubo momentos en que también, cuando me vieron que era católica practicante, pues también hubo bastantes burlas y cosas, entonces bueno, me decían, ¿es resignación? Y yo, sí, y ya está, yo sabía lo que era. Y luego mis amigos sí, también se dieron cuenta. Mi familia, hay gente que no lo entiende, que piensa que me he vuelto loca, y no lo entiende. En toda esta transformación que has tenido en ti misma por causa del Señor, ¿qué papel tiene la Virgen? Es que para mí, como siempre fue mi madre y fue algo que me enseñaron desde que era niña las monjitas, yo siempre la tuve muy presente en mi vida, en los momentos malos, en los momentos buenos, y para mí fue, o sea, de hecho, cuando empecé otra vez a retomar la fe con los siervos, esto es tu regalo, es lo que tú estabas esperando, vas a poder volver a vivir lo que has vivido antes. Es que me mima demasiado, es que es como una madre, es una madre. Mi madre biológica está lejos, pero a mí nunca me falta mi madre. Para terminar, dinos una frase, una palabra, un mensaje a la gente que nos está viendo. Yo lo que diría es que no busquemos en cosas, la felicidad en cosas que no existen, que cuando nos sintamos mal, lo primero que tenemos que buscar es al Señor y preguntarle qué es lo que quiere de nosotros. Y es la única manera de ser feliz, es eso, siguiendo lo que el Señor tiene preparado para ti. Montse, muchísimas gracias por este buen consejo y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Y gracias a todos vosotros y gracias también a la gente que me encuentro por la calle, que ya sabéis que me da una vergüenza terrible, pero que también me hace muchísima ilusión. En especial, un abrazo fuerte a Malena y un abrazo enorme también a Ángela y a su marido. Lo siento, sé que se apellida Gil Casado, pero no me acuerdo el nombre. Me encantó veros y me encantó que hablásemos un poco de cómo sirven los testimonios en vuestra vida cotidiana, en vuestra vida diaria. Amigos, gracias por estar ahí con nosotros. Hasta el próximo programa. Gracias.